Somos el Consejo Profesional Química de Colombia, CPIQ, entidad de inspección, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. Mira, Andreita, es mi sobrino Daniel. Se graduó hace poco de ingeniería. Mejor dicho, no salió competencia. Ay, Daniel, acciones. ¿Y la ingeniería química te gusta? Y a propósito, ¿la matrícula? No. Si lo que quiere es montar su empresa, Andreita. Uy, pero entonces con mayor razón debes sacar la matrícula, ya que ella acreditará tu historia profesional y desde el principio te da mejores oportunidades. Sí, puede que al principio necesite conseguir trabajo. Aún más, Pedro, en cualquier etapa y en cualquier rol de nuestra vida como ingenieros, la matrícula profesional es el documento que legitima nuestras acciones. ¡Ja! ¿Te imaginas todo este talento de muchacho andando por ahí sin matrícula? Ay, no, Andreita, usted siempre la pila del curso, ¿no? ¡Qué cosita! Pero le tengo una noticia. Nos salió aún más listo, ¿no ve que es mi sobrino? Sí, tío, ya tengo la matrícula. Eso fue de una. ¿Quieren trabajar conmigo? Para sacar la matrícula profesional de Ingeniería Química, por favor diríjase a CPIQ. Transformar. Ya podemos iniciar, Daniela. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Enrique Rivero Rojas. Soy ingeniero químico de la Universidad Nacional y soy el representante del Ministerio de Educación ante el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ. Esta institución, dentro de sus funciones misionales, tiene la de apoyar a las asociaciones o sociedades profesionales de exalumnos que trabajen por el engrandecimiento de la profesión. En cumplimiento de esta función y además con mucha alegría, apoyamos en este caso a la Asociación de Ingenieros Químicos de la Universidad Nacional, AICUN, quien desde hace ya un mes ha estado preparando, organizando, y esta será la segunda versión del webinar para cada uno de los meses. En este mes de mayo, que termina mañana, vamos a abordar el tema muy importante en estos días, y vieron un poquito en el segundo video, el tema de hacer empresa, hacer emprendimiento, cosas que no son muy sencillas en un país como Colombia y que no está todavía en el ADN, digamos, de las universidades, ir promoviendo en los muchachos este campo. Claro que ya se han logrado espacios y el consejo siempre los ha estado acompañando, pero hay que continuar y perseverar en este ABC del emprendimiento y el empresarismo. Sin más preámbulos y dándole las gracias a ICUN por querer también contar con el Consejo Profesional, donde hacemos un gana-gana, le cedemos la palabra a la ingeniera Marta Malagón, directora ejecutiva de ICUN, para que ella dé ya apertura formal a nuestro webinar del mes de mayo. Muchas gracias y aquí estaremos muy pendientes al final con la sesión de preguntas y demás. Un saludo muy grato, un abrazo cordial virtual para quienes nos están acompañando a través del canal de YouTube del CPIQ y del enlace de conexión. Martica, quedamos en tus manos. Bueno, buenas tardes. Soy Marta Lucía Malagón, ingeniera química de la Universidad Nacional. Y
quiero agradecer especialmente pues al CPIQ que nos apoya siempre con nuestros eventos. Inicialmente, pues quiero empezar comentándoles que ayer 29 de mayo se celebró en Bogotá la sesión solemne 137 años de la fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en donde fue condecorado nuestro ingeniero químico Marcelo Riveros con la Orden al Mérito Julio Garavito 2024. Entonces, para Marcelo, una gran felicitación desde AICUN por todos sus logros, por ser el líder de nosotros, estar pendiente siempre de la ingeniería química aquí en Bogotá y en Colombia, y por ese merecido reconocimiento a nuestro querido ingeniero Marcelo. Entonces, desde AICUN, pues una gran felicitación y que siga con nosotros por mucho tiempo más colaborándonos, como siempre lo ha hecho. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, bueno, seguidamente, pues voy a empezar a presentar a nuestros expositores. Entonces, aquí voy a hacer la lectura de la hoja de vida muy resumida de nuestro primer expositor, Rafael Antonio González Vargas. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en diseño y desarrollo de producto de la Universidad Nacional, magíster en ciencia y tecnología de alimentos también de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como consultor para el programa Transforma Lab de Unicafán. Es el vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, gerente ejecutivo en Capitalizando Datos desde el 2020, socio fundador y actual presidente de la Asociación de Egresados Empresarios de la Universidad Nacional de Colombia, Reúne, y gerente general en la TECNE SAS desde el 2014. Entonces tenemos a nuestro ingeniero. Por favor, adelante con tu presentación. Bueno, eso estuvo como muy largo y tan joven que soy. ¿Cierto? Sí. Bueno, aquí el asunto es que vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre empresarismo, lo cual pues nos atañe a todos, pero no veo cómo compartir mi presentación. Estoy yo desde una tablet. Por el momento, pues vamos iniciando la charla y vamos mirando acá por interno cómo vamos a compartir. Entonces, ¿qué sucede? En el día a día, por todas partes, aparece el término de emprendimiento y empresarismo como que muy poco. Entonces, precisamente a eso voy a hacer colación. El asunto de un emprendedor es que el feliz resultado es crear una empresa. Ese es su objetivo. Y están viendo presentación, qué pena. Ya está tu presentación. Listo. Entonces, pues voy a aprovecharlo, digamos, para hacer de cierta manera este análisis personal y dejarlo como tema de reflexión. Y es que el emprendimiento se puso de moda, todo el mundo habla de emprendimiento y todo lo demás, pero no de empresarismo, y el asunto es que el objetivo de un emprendedor es convertirse en empresario, generar una actividad en el día a día, agregar valor, crear empleo de calidad, etcétera, etcétera. Y con esta cuestión de inversiones, que ahora están estos términos de unicornios, de Sunicorn, un montón de cosas, se ha visto y se ve que hay muchos emprendedores que lo que aspiran es a vender su emprendimiento, ganar un dinero, pero no a ser empresarios. Y eso es algo que me parece grave. Y es algo que debemos tener en cuenta porque, y más, digamos, siendo egresados de la Universidad Nacional, y más siendo ingenieros, que tenemos una muy buena capacidad de hacer cosas nuevas, innovadoras y de aportar, nuestro objetivo debería ser emprendedores para hacer empresa. Y pues voy a hablar un poco de eso del emprendedor al empezar. Así las cosas, pues acá está el logo de mi asociación, un bobito hermoso, marca registrada como debe ser. Y pues a lo que venimos vamos. Entonces, ¿qué es eso de ser emprendedor? ¿O qué es eso de emprendimiento? ¿Y qué es eso de empresarismo? En este sentido, pues lo más sencillo es referirse uno pues a la definición que existe, y en caso de emprendimiento es la
acción y efecto de emprender, o sea, acometer una obra. Calidad de emprendedor, lo cual digamos se cae a su peso, pero sobre el primero podemos hablar mucho, porque en ese sentido uno puede emprender de muchas maneras y no necesariamente para crear una empresa. Últimamente, digamos que el término quedó prácticamente acuñado a crear una empresa, pero realmente e históricamente el término emprendimiento iba precisamente a crear una obra y ojalá difícil. Entonces, la cuestión, por ejemplo, de estos grandes viajes por el mundo, que iban descubriendo nuevos continentes, nuevos lugares, eso era una empresa. Pero la diferencia obviamente es que no estaba legalmente constituida, ni mucho más, aunque ya existiesen ese tipo de mecanismos, sino que la empresa, la obra en sí, era ir a conocer un nuevo lugar. Entonces es un motivo de. Si esto lo atamos a lo que es una empresa real hoy en día, pues esa obra viene a ser como la misión que uno quiere hacer. Yo creo una empresa para XX, que no necesariamente es lo que uno hace, sino lo que aspira a lograr con eso que uno hace. Esa misión última, ese fin. Hasta ahí vamos bien. Pero trayendo al colación el asunto de empresarismo no existe, al menos en la Real Academia Española de la Lengua. Y uno podría pensar que de pronto es cuestión cultural latina, podría suceder otro tipo de cosas, pero pues la parte buena es que pues en otros lugares sí está y de hecho me permitía hacer como una propia definición. Entonces el asunto de emprender para mí es al menos un proceso. Uno no emprende un día, uno no emprende 2 días, uno emprende desde una idea y llega, comillas, a un final donde está una empresa creada. Y ese proceso necesita una planeación para hacerla viable, para hacerla sustentable y que pueda sobrevivir en el día a día y más que sobrevivir, puede ser bollante y tener una vida larga, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es que el emprendimiento a veces se nos vende, o al menos yo lo veo así últimamente, como la cuestión de tener una idea y venderla, o tener una idea, desarrollar algo y venderlo, que es lo que vemos en Tanque de Tiburones, hay otro en Inglaterra se llama Dragon's Den, ya está toda la cuestión de inversión, los términos generalmente del inglés, porque está más desarrollado en este ámbito toda esta cuestión empresarial. Entonces se habla de VC, que son como empresas o conjuntos de empresas que invierten, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, como que se ha perdido de vista que pues la manera de emprender es haciendo y vendiendo. Entonces, emprender, ya sea desde lo más sencillo, hazlo, aprende, itera, vuélvelo a hacer hasta que lo hagas bien. Cuando lo haces bien, creces y sigues creciendo. En términos ingleses, nuevamente, eso se llama bootstrapping, que viene de hecho tengo una imagen, no queda en cuenta traerla acá. Bootstrapping es cuando se te rompe la bota y la amarras para seguirla usando hasta que no damos. Entonces, el bootstrapping es, voy con mi empresa y con mis propios recursos, a como de lugar, la saco adelante. Contra la cuestión de la inversión. Y entonces, ¿qué sería emprenderismo? O emprendedurismo, creo que lo escribí mal, pero como no está en el diccionario, pues no aplica mucho la corrección. Entonces sería ya el arte de desarrollar y gestionar ese propio negocio. Es decir, cuando ya está fundado en adelante. Ahí podríamos hacer salvedades de algunas actividades que son rentables, que generan empleo, que van a tener proyección, pero que nunca se formalizan como empresa y pues técnicamente ese no es el objetivo, aunque es algo que sucede. Pero si ustedes lo miran, hay un hito y es crear la empresa. Entonces, si yo lo coloco acá, de la idea hasta crear la operación, y acá, desde crear la operación en adelante. Y es un hito importante, sobre todo para nosotros desde Rebone,
Nosotros no asociamos emprendedores, asociamos empresarios. Quiere decir que tiene que tener la empresa legalmente constituida y vigente. Y nuevamente en el argot, pues puede ser muy emprendedor siendo ya empresario, pero pues está, digamos, como el hito, al menos en este contexto, de que la empresa esté creada. Así las cosas, el emprendedurismo o el emprenderismo sería la evolución del emprendedor, el paso a seguir. Y si el emprendedor prospera, pues llega a esa nueva etapa, que es a lo que esperamos, a que se sea empresario. Y acá tendríamos, de cierta manera, un repaso como del paso a paso, que acá lo escribí mal, en donde tenemos la idea, que muchas veces también está, por un lado, sobrevalorada, de que yo tengo una gran idea y esto es suficiente, y por otro lado, en algunos casos, subvalorada, de que sí es una gran idea, pero te dicen que como no tienes mercado y todo lo demás, no vale. Y eso pues atado a cuestiones de propiedad intelectual, porque técnicamente las ideas no se pueden proteger, se protegen los resultados de esas ideas. Entonces, de ahí viene ese asunto. Y está la cuestión, obviamente, de que la idea, comillas, no es nada, sino quien la ejecuta. En el sentido también de que en el día a día, crear la empresa y todo lo demás requiere de unas habilidades adicionales que no necesariamente son las mismas que uno tiene cuando genera este contexto y que además pues van a llevar a otro tipo de actividades que no necesariamente va a ser crear más ideas. Esto también pensándolo en el contexto, digamos, de la universidad que tenemos, donde hay una pues clara diferencia de lo que es estar dentro de la universidad, generar investigación, generar ideas, ir en la frontera del conocimiento, obviamente buscando en muchos casos esa aplicación para, y sobre todo desde la ingeniería, pues para lograr un provecho, que la sociedad se desarrolle más, tener mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Y siempre está, digamos, ese problema de pasar de esa idea a esa empresa o a ese mercado en ya, digamos, económicamente viable. Para eso, pues hay una planeación que se cae de su peso. Generalmente, esa planeación hoy día consiste en elaboración de un modelo de negocio inicialmente, luego un plan de negocio, aunque el plan de negocio ahora muchas veces se lo saltan, pero si es una cuestión de inversión grande, el plan de negocio va sí o sí, y muchos otros documentos que permiten resumir, desarrollar la idea, lo que se va a hacer y permiten colocarla o divulgarla de una manera fácil para inversión o para otros tipos de cosas, como otra vez el inglés, el one pager o otro tipo de documentos, que nuevamente el inglés, el pitch deck. Entonces el one pager viene a ser una hoja, una única hoja, en donde está resumido todo lo que voy a hacer. Y el pitch deck viene a ser una presentación tipo pitch, que viene a ser un discurso breve en el cual voy a decir pues lo que requiere oír el inversionista o dependiendo del contexto en el que esté, generar simplemente un interés respecto a lo que hago. Y luego de tener los recursos, pues sería una ejecución. Y esta ejecución, cuando uno está emprendiendo, no necesariamente es ya el asunto final, sino de un casi prueba y error para identificar qué es lo que mejor se ajusta al mercado y con qué voy a tener éxito. Entonces el lema ahí es falla rápido, falla barato y aprende mucho, porque si sigues fallando sin aprender no funciona. Y cuando aprendes qué es lo que realmente quiere el mercado, pues te vas a conseguir dinero, te vas a la empresa, te vas a todo lo demás. Bajo la lógica también de disminuir el riesgo lo mayor posible. Así las cosas, y ya cuando se crea un emprendimiento, se tienen básicamente dos escenarios. Uno de crecimiento muy rápido, crecimiento exponencial, que es el que busca la inversión. Y es donde están pues los que llamamos estos unicornios, estas empresas gigantes, que lo que hacen es que en un tiempo muy corto alcanzan una proporción de mercado muy alta
y por lo tanto pues empiezan a vender muy bien. ¿Y por qué requieren inversión? Porque para hacer eso necesitan flujo de caja y no lo van a tener por cuenta propia. De hecho, la mejor manera de quebrarse es, o una muy fácil, es vender demasiado, porque el flujo de caja no va al mismo tiempo. Tú tienes que invertir antes para poder vender después. Y si vendes a crédito o otros tipos de condiciones como los mismos impuestos, hay un momento que quedas en liquidez y te quiebras. Sencillo. El otro escenario, que es de cierta manera el tradicional, es la empresa que se crea, va creciendo con sus propios recursos o incluso con préstamos, pero que ese crecimiento no es ese crecimiento exponencial en pocos meses, en poco tiempo, y genera unas inversiones que pues dan rendimientos, pero que de cierta manera tiene un límite de crecimiento. En teoría, una empresa exponencial también lo tiene, pero dado sus recursos, su lógica, su conocimiento, es capaz de reinventarse para seguir creciendo exponencialmente. O trata de buscar otros medios para seguirlo haciendo. El caso, por ejemplo, es Rappi, que pues creció exponencialmente, recibió dinero, pero pues obviamente ese mercado no iba a crecer exponencialmente. Además, después de pandemia empezó a decaer y lo que hizo para seguir creciendo fue abarcar más mercado. Entonces, buscar negocio financiero, buscar otro tipo de cosas, pero la intención es, de cierta manera, cosa que también puede ser bien compleja e incluso negativa, mantener el crecimiento, porque eso es lo que genera la inversión. Una empresa de ese otro tipo, pues puede ir, comillas, sin esas premuras, sin esos afanes, pero también muy limitado a lo que podría llegar a ser. Entonces, recuerdo en ese momento el caso de una empresa que conocí que recibió inversión y yo le pregunté, bueno, ¿y para qué querías inversión si estabas operando y tenías ingresos y podías seguir creciendo? Me dijo, pues el asunto es que si seguía así, iba a llegar en 2 años o 3 a lo que voy a llegar teniendo inversión. Entonces es válido, pero no necesariamente es la mejor opción. Hay que mirar muy bien cómo se va a comportar el mercado y todo lo demás, porque de hecho, pues la cuestión de pandemia, mucha gente invirtió pues viendo esa situación en muchas cosas como cursos virtuales y otro montón de tecnologías. Y hoy día uno ve que ese mercado, por ejemplo, está tan saturado que los cursos se regalan. Entonces hay que pensarlo muy, pero muy bien. Y a la larga se vuelve decisión personal. También influye cuál es el modo de vida, el aspiracional, etcétera, etcétera. Y si tienes socios, pues lo que estén en convenio con los socios. Entonces, de hecho, eso me hizo acordar también otro caso de una empresa muy bollante que tenía una oportunidad de negocio muy grande y uno de los dos accionistas quería, pero el otro no. Tenían su acuerdo previo y pues si no estaban los dos de acuerdo no se invierte y no se invirtió. Pero eso puede romper sociedades. Y el asunto es que la empresa debe consolidarse. ¿Y cuál es el asunto acá si me devuelvo? Muchas veces cuando uno tiene este crecimiento tan exponencial, está creciendo tan rápido que no alcanza a terminar de hacer bien lo que hace bien, sino que sigue creciendo y por algún lado se rompe. Entonces no es como, entonces no crezcamos exponencialmente, sino tenerlo muy en cuenta porque hay que consolidar el mercado, hay que consolidar las formas de hacer, o si no, sucede como muchas empresas que ustedes ven el día a día, que suben como palmera y bajan como coco porque genera una inversión muy grande y después de repente se les va al mercado, desaparece, no han hecho, digamos, la consolidación de ese mercado que tienen o de sus operaciones y pueden fallar muy rápidamente. Y entonces acá vamos a mirar cuáles son esos cambios entre ser emprendedor y ser empresario. Y una cuestión es la visión. Entonces, cuando eres emprendedor, prácticamente tienes un proyecto,
Y ese proyecto, pues lo manejas como tal. Generas hitos, generas unos indicadores, generas unos presupuestos, cumples las actividades, vas cumpliendo las actividades, vas haciendo chulito y todo va muy bien. Pero esa particularidad está en que generalmente esas actividades no se repiten. Un proyecto tiene actividades únicas. No interesa, por ejemplo, que sea una actividad que se haga en otros lugares o se haga muchas veces. La cuestión es que el proyecto es particular y eso hace que sea único. No es lo mismo enviar una comunicación desde una empresa que tiene ya sus clientes que desde el emprendimiento que está buscando que sean sus clientes. Todo se vuelve único. Y eso es lo que hace muy interesante el asunto de emprender y tan motivador. Y hay como cierta adrenalina porque estás haciendo cosas nuevas, estás aprendiendo todo el tiempo, estás conociendo gente. Y eso es llamativo, eso a cualquiera le gusta. El asunto es que un día se te acaba porque después, aunque puedas hacer esas actividades, no va a ser de la misma manera, con la misma frecuencia, vas a tener cosas del día a día, que el día a día te puede matar, por ejemplo, con una mala contabilidad, unas malas cosas, y son cosas que a veces uno no se detiene a pensar de cómo va a ser esa operación en el día a día, sino que va creciendo, haciendo las cosas, de pronto va vendiendo y va improvisando mucho, pero eso definitivamente es un proyecto. Ahora, cuando emprendes, técnicamente pasas de un proyecto a una actividad que no se sabe cuándo va a acabar, que es la intención, entonces ya no es un proyecto. Un proyecto tiene comienzo y fin. Una empresa no debería tener fin. Entonces ya debes cambiar la lógica. La otra cuestión es que ya no tienes hitos, sino tienes indicadores, porque son actividades que vas a hacer cotidianamente y debes mantenerlas a lo largo del tiempo. Y vas a pasar de una cuestión de creación a una cuestión de operación. Entonces, ahí dentro de operación hay una palabra clave que es control. En el día a día, un emprendedor no se preocupa por controlar, que de hecho no tiene que controlar, pero en la empresa sí. Y entonces eso hace que cambien tus actividades, que cambien ciertas cuestiones y donde de hecho hay mucha gente que se desilusiona y termina vendiendo o termina aprendiendo que a él lo que le gusta son ciertas actividades y trata de dedicarse a esas. Entonces, por ejemplo, desarrollar productos. Hay gente o empresas especializadas en desarrollar cosas nuevas, pero ni de riesgo se van a poner a comercializarlas. Te venden la formulación, te hacen la transferencia tecnológica, te explican cómo se hace, te pueden llamar a las 3 de la mañana y no hay lío, que se paró la planta, no pasa nada, pero por nada del mundo van a hacer una operación del día a día. O sea, no es el negocio, para tenerlo presente. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que quiero hacer realmente? Y si lo quiero hacer, eh, comillas, eternamente. ¿Qué otro cambio hay? Pues de la novedad a lo conocido. Entonces paso, por ejemplo, de crear un producto a estandarizarlo. Entonces en la creación le quito, le pongo, pregunto, todo se vuelve novedoso, todo es muy interesante y luego viene la estandarización. El producto tiene que ser exactamente igual siempre, tiene que cumplir con normativa, tiene que cumplir, valga la redundancia, con otro tipo de estándares, si uno va a exportar, cuestiones, por ejemplo, en alimentos de buenas prácticas y pues según el área en donde se esté, pues tendrá cada una como sus particularidades. Lo importante que está aquí de fondo es que pasamos a una cuestión estándar en donde no hay cambios generalmente. Y los cambios que generas, los generas con cierto tiempo porque incluso no es rentable hacerlos. Entonces, se pasa de una cuestión de lo único, como por ejemplo seleccionar un proveedor, contratar a una persona, es la primera vez que lo haces, a una cuestión cotidiana, a una cuestión del día a día, en donde si bien en el emprendimiento a veces uno no se fija en los costos y de hecho es más caro, al otro lado ya no, tiene que ser eficiente. Entonces se tiene que cambiar la lógica en el día a día de qué es lo que hacías contra lo que vas a hacer.
y ahí es donde muchas personas pueden estrellarse. Uy, adelante. Esto no se tome a mal porque estoy diciendo alegal, no ilegal, muy diferente. Entonces, alegal quiere decir simplemente que no tiene una obligación de cumplimiento legal, ¿sí? No porque sea algo ilícito, faltaba más. Entonces, ¿cuándo ve uno el cambio? Sobre todo con la contabilidad. Desde el primer día que uno tiene empresa, incluso antecitos, porque uno va a crearla y todavía no está aprobada, uno tiene que tener contabilidad. Y eso ya te coloca dentro de la normativa del pensamiento de lo que es legal. Y asimismo, con todas las actividades del día a día. Entonces, registras para cuestiones de calidad, que se puede volver un asunto legal. Necesitas contratar seguros, necesitas hacer contratos de todo tipo, de compraventa, de trabajo, de proveeduría, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto legal, que de hecho en este país es bien cositero, porque somos bien leguleyos, se vuelven complicados. ¿Y eso qué quiere decir? Que se debe tener como aliado, muy buen aliado, a un contador y a un abogado. ¿A cuál necesitas más? Generalmente al contador. Esperamos no necesitar al abogado, pero debes tenerlo presente, que sea bueno, que sea de tu confianza. Así las cosas, bajo ese acondicionamiento de cumplimiento legal, te genera otro tipo de actividades, otro tipo de acciones y sobre todo otro tipo de actuar. Ya te piensas muy bien cuando haces ciertas cosas y no cometes ciertos riesgos que un emprendedor comete, que además a la larga tiene que cometer, porque entonces uno no estaría validando lo que uno está haciendo. La cuestión es que no te puedes quedar con ese comportamiento ya siendo emprendedor. Sí sigues haciendo muchas pruebas y muchos ensayos, pero de cierta manera controlado o limitado o visto bajo cierto ángulo de que no le vaya a generar problemas a la empresa. Y así, cosa que tiene que ver con lo legal, pues pasamos de un escenario de lo creado a lo protegido. Entonces, una idea de negocio, pues no se puede proteger, al menos acá en Colombia. Y luego hay que proteger. Entonces, ¿qué hace uno? Pues hay cuestiones como marcas, como diseños industriales, en donde uno protege, o en el peor de los casos, un secreto, pero un secreto no es no contarle a nadie, porque entonces no habría forma de validar que ese secreto existe. Un secreto industrial también tiene su procedimiento legal, pero la cuestión es proteger. Y proteger para que no te compitan tan fácil, para evitar que te roben ciertas cosas, para tratar de tener posicionamiento, etcétera, etcétera. Mientras que cuando se es emprendedor, no tiene mucho sentido en ocasiones proteger, a no ser de que sea algo muy bueno y ya comprobado, porque precisamente el ejercicio del emprendimiento es probar cosas y como uno las está cambiando todo el tiempo, pues sería tonto protegerlas todas todo el tiempo, además de ser muy costoso y tomar mucho tiempo. Entonces, el camino del emprendedor es más un camino de creación que se convierte luego en una protección. Pero ahí nuevamente te cambia el pensamiento. No es lo mismo estar uno hablando o tratando de esparcir ciertas ideas y todo lo demás, no solamente para validar, sino para ser más conocido, etcétera, etcétera, a ya tener algo que es propio y que se busca posicionar. Y aquí coloqué algo que de pronto para muchos no tiene mucho sentido, de que es objeto y producto. Obviamente yo soy especialista en diseño, para mí lo es y voy a explicar el asunto. Cuando uno crea algo, ese algo generalmente es objeto. ¿En qué sentido? Que pues es una cosa, material, matérico, que hace una función o incluso un servicio, podría extenderse a objeto, pero la cuestión es que se usa, ¿sí? Y ya, como tener unos zapatos, objetos zapatos y los usos para caminar. La cuestión es que ese objeto zapato tiene que convertirse en un producto. Y la cuestión del producto es que tiene más atributos adicionales que la cuestión de uso o cuestión de material o cuestión de producción, sino que para estar en el mercado, sea producto servicio o producto servicio, como el caso de un restaurante,
debe tener consideraciones adicionales, que por ejemplo una garantía, por ejemplo un manual de uso, eh, obviamente una imagen, una cuestión quizás de atención al público, problema de fallos, vida útil, qué se hace cuando se va a desechar, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es pasar de un objeto a darle todos los atributos adicionales necesarios para que sea un producto o un servicio y pueda estar en el mercado. Entonces, eso lo piensa el emprendedor. Ese tipo de lógica no debería cambiar mucho dentro de una empresa. La empresa debería seguir creando objetos, productos y todo lo demás, pero dado que ya está enmarcada en una operación diferente, la manera de aproximarlo obviamente va a ser distinta. Y pues tenemos el saber hacer que de alguna manera pues se protege también. Pero está la cuestión de no me interesa mucho o lo sé pero no puedo o no es importante en este momento. Lo sé, es importante, lo hago continuamente y eso es parte del día a día. Y asimismo, las habilidades de las personas también deberían cambiar o al menos complementarse. Una cuestión de emprender debe ser rápida, entonces es un impulso, un esfuerzo rápido, a veces caótico. Nuevamente la cuestión de creación, pero no solamente la cuestión creativa del pensamiento, sino la cuestión creativa de crear cosas, crear documentos, crear algo nuevo como una empresa. Y en ese sentido, esa conservación, ¿por qué se fue así terrible? No, no pasó eso el cuestión de corrección ortográfica. Me disculpo por esa atrocidad. El caso es que una cosa es crear y crear muchas cosas y otra cosa es conservarlas. Entonces, no te interesa ya demasiado crear algo todos los días, sino cuando es el momento apropiado. Y más bien lo que tienes que conservarlo, protegerlo y sacarle el mejor provecho que puedas durante el mayor tiempo posible, porque ahí es donde está la utilidad o el posicionamiento, etcétera, etcétera. Y eso hace que haya necesidad de volverse mucho más ordenado y eso hace que necesite ser resiliente sí o sí. Esa resiliencia está implícita en ser emprendedor, pero como el emprendimiento, al menos como lo tenemos en este contexto, es un esfuerzo más corto, podría decirse que es una carrera de 100 metros. El, el emprendimiento, el emprendedurismo es la maratón, ¿sí? Entonces es a largo plazo, con un gran esfuerzo y tienes que mantenerte ahí. Entonces, por eso le doy esa prevalencia en este otro lado, que tienes que ser sí o sí resiliente, porque problemas vas a tener, necesariamente. Y en función de eso, además, pues creo que con esto no sé cómo vaya de tiempo. Igual hay un espacio, digamos, ahí para preguntas, para conversar, para pues dialogar también con Luz Farley, el tiempo que tiene ella. Pero el asunto es que todo este cambio y todo lo demás es algo que uno debe tener presente, pero que no debe evitar tomar la decisión de emprender. Emprender es sin duda un muy buen camino. Y no solamente de manera personal, sino para todo tu entorno. Llámese Universidad Nacional, llámese familia, llámese ciudad, llámese país. Uno cuando crea una empresa, construye país, construye nación. Y la cuestión es que, pues sobre todo el entorno de la Universidad Nacional, que somos muy afortunados en tener una excelente educación y desarrollar unas capacidades que nos permiten muchas cosas. Si esta pregunta la hago yo a cualquier persona, pues con más veras a ustedes, ¿sí? Si no soy yo quien va a crear la empresa, y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Porque el asunto de emprender y de crear empresa es algo que se planea, pero que sobre todo se ejecuta. Tú, si te quedas pensando 6 meses en si sí o si no, es probable que haya pasado el momento, es probable que alguien haya estado pensando lo mismo y lo saque antes que tú, es probable que cuando llegue ya llegues tarde o que se presenten otras cosas y ya no lo quieras hacer.
etcétera, etcétera. Entonces, emprender es necesariamente un llamado a la acción. Quien emprende, hace, ejecuta. Por eso también muy dado a que somos ingenieros. Y la palabra ingeniero viene también como muy como anillo al dedo al asunto, porque de hecho podemos rastrearla a dos orígenes o a dos interpretaciones. Una del inglés, que es el engineering, que viene de engine, ingeniería, que viene de motor. Entonces el motor es el que propulsa, el que jala la fuerza, el corazón de lo que está ahí. Y el otro, obviamente, el ingenio, que se necesita para crear, para hacer cosas nuevas, para innovar y para estar siempre adelante. Entonces, yo creo que con esto cierro, no sé si me quedé muy corto o muy largo y vamos generando la discusión o la conversación al respecto. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Aquí tengo una pregunta de Johan. Nos pregunta, ¿cómo están las condiciones hoy en día en materia legal y tributaria en Colombia? Espera un momento, ya dejamos de compartir. Ujú. Las condiciones tributarias en Colombia obviamente están complejas, pero no es algo nuevo. Y de hecho pareciera que cada presidente quisiera hacer su reforma a su imagen y semejanza como muchas cosas. ¿Cuál es la consideración de fondo? Tener una empresa siempre va a ser más rentable que hacer la misma actividad sin tener la empresa. Entonces, por ahí no hay manera, digamos, de no hacerlo en función de la situación tributaria que exista. ¿Qué sucede entonces con la cuestión tributaria? Pues que te hace el camino un poquito más difícil. Te toca tener más precaución al momento de hacer ciertas cosas, tu contador tiene más trabajo, es posible que en ciertos intercambios te disminuya la utilidad, pero y con conocimiento de causa, tener empresas siempre es más rentable. Hay cosas como la depreciación que hace que tú tengas ese ahorro para, por ejemplo, renovar el computador que usas y ese se descuenta de impuestos al final. No es que uno vaya a pasar la declaración ante la DIAN y diga son 1 millón de pesos de impuestos menos 100.000 de la depreciación, te pago 900. Se le fue ¿Qué pasó, Rafael? Se te fue la voz. No, se desconectó. Bueno, parece que Rafael se desconectó por alguna razón. Aquí había otras inquietudes, pero bueno, aquí Julio César Fuentes nos dice, el emprendedor para soñar con su propia empresa requiere armarse de pasión. Y también había unas preguntas de parte de él, pero entonces de pronto pueden quedar para Luz Farley. Tenemos aquí un participante que es el ingeniero Álvaro Herrera Vidal, que nos acompaña desde Cali. Él ha colocado en el chat una encuesta, él trabaja con emprendimiento desde el 2003, entonces él quisiera que todos los participantes por favor le colaboraran con una encuesta que está aquí en el chat para sacar algunas conclusiones seguramente, y la idea sería que nos enviara los resultados de esa encuesta. Entonces muchas gracias al ingeniero Álvaro. Bueno, entonces creo que voy a presentar a la ingeniera, siguiente expositora, mientras Rafael logra la conexión. Bueno, entonces Luz Farley Moreno Rodríguez es emprendedora y promotora de la alimentación saludable. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Externado de Colombia. Health Coach of Institute of Integrative Nutrition de Nueva York. Se desempeñó como joven investigadora en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Fue jefe senior de investigación y desarrollo en Koala S.A., donde trabajó durante 12 años. Desde el 2015 es cofundadora de Cosabia Orgánica, supermercado saludable con 2 sedes en Bogotá, y también desde el 2023 es cofundadora de Luzana Comida Saludable. Entonces, con ustedes,
nuestra ingeniera química Luz Parley. Adelante. Tienes apagado el micrófono. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, Marta, por la presentación. También muchas gracias Bueno, por la apertura sobre este tema. Bueno, entonces a todos muchas gracias por acompañarnos. Me hace muy feliz poder compartir con ustedes la experiencia que tengo tanto en, digamos que en la formación que tuve para generar empresa como empresaria también. Entonces estoy... ¿Está en pantalla completa? Sí, no completa, pero sí se ve. Dame un segundo que le voy a compartir. ¿Es por mi cámara? No. No, está bien. Sí. Ya no tienes la presentación en este momento. Okay. Listo, creo que ya. ¿Ya está pantalla completa? No se ve la presentación, no la has compartido todavía. Ahí, Marta. No, todavía no. Antes la tenías, pero algo pasó. Ya, tercero y vuelvo a empezar. Aquí la descarga. Bueno, entonces mientras la voy bajando, les voy contando. Bueno, soy, como dijo Marta, ingeniera química. También pues trabajé varios años como empleada. Fui jefe de investigación y desarrollo senior por 15 años. También trabajé como joven investigadora en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Y hace 10 años estoy también, pues tengo una empresa, se llama Ecosabia SAS, de las cuales contaré un poquito en este momento. Y permítanme un segundo, aquí estoy haciendo un cambio para poderla ver. Un segundo. Y ya. Un momento que estoy acá descargándola otra vez. Marta, ¿pantalla completa? No sé, antes sí lo tenías, pero luego ya no se volvió a ver. Algo pasó. Un tema, estamos un minutico y ya la... ya sé qué. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ya lo tienes. Listo, ya lo tengo. Vamos por otro lado. Perfecto, ahora sí. Bueno, entonces esta presentación les llamé consejos para emprender, un poco más para hablarles de la experiencia que les conté sobre la formación. Ya por aquí pasé. Entonces, voy a empezar dándoles un poco sobre Ecosabia. Ecosabia es una iniciativa, bueno, ¿por qué nace Ecosabia? Hace más o menos unos 11, 12 años me encuentran un quiste en un ovario, se dan cuenta que es endometriosis. Es una condición que tenemos varias mujeres en el mundo y de la cual en ese momento lo único que se conocía era hay que hacer cirugía y tenemos que darte hormonas por mucho tiempo. Además, no va a ser fácil tener hijos, o sea, es una condición que realmente te coloca en un momento muy complicado en la vida. Y dije, no, tiene que haber otra forma de poderme sanar. Voy al bioenergético, investigo, traigo libros, en Colombia no existía nada todavía,
y encuentro que desde la alimentación puedo empezar a ayudarme a sanar. ¿Alimentación de qué tipo? Orgánica, me volví vegetariana en ese momento también, hay que bajar los químicos que pueda de mi alimentación, entonces tampoco se consumen lácteos, no se consumen carnes rojas preferiblemente, trigo, y en fin, como digamos que toda la dieta antiinflamatoria de la cual se habla hoy día. Y resulta que eso era para mí muy importante porque era hablar de la salud y una recuperación que no tuviera que ver solamente como como con lo que los médicos te decían que iba a ser tu pronóstico, que realmente nunca ha sido como muy bueno para ellos. Entonces no encontraba dónde comer orgánico, ese era el tema. Entonces yo vivo por la zona de la Soledad, en el Parkway, había una tienda donde, bueno, yo compraba, era un poco costoso, encontré otro sitio que me recomendaban por la 26, y un día llego a mi casa con mi mercado orgánico, pues que me ha costado un montón, hace 10 años, y me dice mi esposo, eso no es orgánico, y yo, pero ¿por qué? Yo, mira los bananos, y cojo los bananos del mercado y tienen esos sellitos que le colocan las empresas grandes a las grandes bananeras del Urabá, y yo dije, no, esto pues es producción masiva, obviamente no es orgánico, y dije, no puede ser. Entonces empecé a buscar en Boyacá, porque mi familia es de Boyacá, viajábamos a Cauco, a Villa de Leyva, encontramos cultivos orgánicos, y empezamos a traer a Bogotá cada 15 días, le hacíamos domicilio. Entonces le contábamos a algunos amigos, entonces además de traer nuestro mercado para la casa, vendíamos parte del mercado. Y decíamos, bueno, qué chévere, digamos que nos gustaba mucho además del viaje y traer el mercado, conocer los productores, conectarme más como con la tierra. Y llega un momento en el que mi esposo dice, pongamos un local aquí en el Parkway. Encontramos el sitio, él deja de trabajar, en ese momento él era director de una fundación, un trabajo, pues digamos que lo tiene a un nivel alto, pero también súper estresado, y dijo, montemos nuestro negocio, y yo sigo trabajando un tiempo más como empleada, mientras Ecosavia se empieza a fortalecer, de lo cual hablaré más adelante. Entonces, ¿por qué nace Ecosavia? Por esa necesidad que tuve de alimentarme bien. Encontré que no era la única, que muchas personas tenemos ese tipo de necesidades, de diferentes formas, intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, niños con autismo que requieren una dieta especial, personas veganas que no encuentran dónde alimentarse o vegetarianas, en fin, todo eso empezamos a encontrar que dábamos respuesta y que éramos varios que estábamos buscando lo mismo. Bueno, así nace Ecosavia. Ahora, eh, este es un modelo de negocio que nace para complementar, además de este gusto personal, porque la alimentación en verdad me ayudó mucho y me ha ayudado mucho, también un estilo de vida que sea más saludable. Entonces empiezas a creer en otras cosas que se complementan en la vida, tal vez como la meditación, el yoga, el ejercicio, y eso también hace parte de ese estilo de vida que estamos llevando. En este momento que es Ecosavia nos gusta hablar acerca de construimos país a través de lo que hacemos. Actualmente tenemos 2 sedes, 2 empleados directos, tenemos más de 70 proveedores de origen agrícola, y todos nuestros proveedores, digamos que no más del 90%, son pequeñas empresas o son emprendedores todavía. Nos gusta apoyar mucho todo lo que son productos artesanales y de pequeños emprendimientos. Cuando vemos que ya son más grandes, que muchas veces ya pasan a supermercados grandes, sabemos que no es el momento de que sigan en Ecosavia. Manejamos muy pocos productos de ese tipo, solamente es porque de pronto se necesita mucho con nuestros clientes. Y también nos gusta tener, nuestro discurso habla de ser sustentables y saludables. Siempre buscamos productos que eviten el plástico, muchos de vidrio, donde podamos incluso hacer refill en caso de ser posible. Hacemos un control que es como mi habilidad técnica en ingredientes no permitidos, y hablamos también de alimentación funcional dentro de los productos que tenemos, por lo cual tenemos que estar aquí al día. Bueno, luego, hace 6 meses, nace un hijito, un hermanito de Ecosavia, que se llama Luzana, entonces que queda nuestra segunda sede. Aquí está la foto de la sede de Pasadena, la primera sede es en el Parkway. Perdón, En esta interrumpo. sede, ¿sí? Lucefe, no se ve nada. Yo estoy viendo una presentación borrosa. No sé si todos están. Marta, ¿tú lo No ves sé. igual? Sí, no se ve bien la presentación, es que aquí me está llamando Rafael también. Dice Ah, ok. vista del Permíteme. presentador y no, Sí, no, todo el no se tiempo. ve. No, es que la presentación. Borroso todo el tiempo. F5, con F5. Así, A no ver, puedo segundo, me presentar. Bueno, Rafael, desconecto. si quieres estás ahí, ahorita te hacemos las preguntas. Muchas gracias, Rafael. Ah, te tienes que ir. Si quieres que le responda a Rafael mientras yo aquí hago un cambio en el
en el computador. Pues ya estoy haciendo aquí un cambio. Bueno, mientras me descarga, les estaba hablando de este hermano de Cosabia que se llama Luzana. Luzana es un restaurante saludable y también nace, ya, acá voy a poder, un momentico. Listo. Marta, ¿me confirma si se ve? Listo, ya estás ahí. Listo, perfecto. Gracias. Sí, ya, ahora sí. Entonces, ahora sí, entonces paso por el costado de acá. Aquí estamos hablando de nosotros. Ahora llega Luzana. Entonces, Luzana, con otro equipo de trabajo y otro grupo de socios, entonces es un restaurante saludable que responde a la necesidad de, bueno, yo como saludable en mi casa, me cuido pues, lo que como, busco que los vegetales sean orgánicos, pero si no estoy en mi casa y estoy en el trabajo, en la calle, es muy difícil comer. Realmente, si uno habla con cualquier persona con una dieta distinta, algo tan sencillo como una persona vegana o vegetariana, pero con casos más complejos como alguien que es intolerante, por ejemplo, no intolerante, incluso celíaco, que son personas que no pueden comer trigo, es muy difícil comer afuera. Entonces dijimos, queremos ofrecer esa posibilidad de dar los mejores ingredientes, usar aceite de oliva, aceite de coco, ghee, nada inflamatorio, usar los principios de la alimentación saludable para que de verdad una persona que tenga esta necesidad y diga, no tengo dónde comer porque tengo una dieta que me está acompañando en mi estilo de vida y mi salud, pueda hacerlo. Y ahí nace un poco más adelante. Bueno, esta imagen es un cliché. Esto es, soy emprendedor, entonces así es que yo trabajo. Y creo que no hay nada más distinto que la imagen del emprendedor en el café o en las vacaciones con el computador. La realidad es que emprender, como nos decía ahora Rafael, también les contaré un poquito, es un tema de resistencia. Digamos que cuando yo era empleada, yo salía a vacaciones y me desconectaba. Era entrego, mucho gusto, hasta luego, nos vemos en 10, 15 días. Cuando eres emprendedor o empresario, definitivamente en las vacaciones no te logras desconectar completamente. Tienes que tener a alguien delegado acá, tienes que estar pendiente de algunos temas. Entonces, realmente es un trabajo muy bonito, voy a contarles un poco sobre él, pero digamos que nada más distinto que la idea de que el emprendedor está con el computador en cualquier parte del mundo súper relajado, porque realmente hay muchas cosas a las cuales hay que ponerles atención. Entonces, como también decía Rafael, emprender no es una carrera de 100 metros, realmente es una maratón y exige resistencia. Entonces, esto que está aquí es un gráfico que saqué de un libro que se llama Arnés, de una colombiana que ayuda a formar emprendedores. Ella se llama Mayra Roa. Y Mayra nos decía en el libro, miren, estas son como las etapas en un emprendimiento. Entonces uno hace una creación en la parte 1, hay un lanzamiento y luego del lanzamiento es como si te lanzaras al fondo de un abismo, lo cual se llama el Valle de la Muerte. Y muchos emprendedores sabemos que es ahí, vas creciendo, o sea, acá no hay ninguna curva de crecimiento, estás al fondo del Valle de la Muerte, estás sobreviviendo a la estabilidad, pero de repente empieza a faltar flujo de caja, te toca empezar a contratar, tienes que tener el contador, el abogado, resolver temas, entonces empiezas a mirar cómo masificas y cuando logras llegar finalmente al punto de equilibrio después de ese crecimiento, es que sales del Valle de la Muerte.
Entonces, digamos que es muy importante saber en qué punto del emprendimiento está, si y tu empresa en qué punto está, porque aquí es donde uno empieza a ver, uy, hay unos temas de flujo de caja, uy, empiezo a tener unas problemáticas diferentes contables y legales que no estoy viendo, y es ahí donde uno más necesita apoyo y más tiene que empezar a aprender sobre los temas que uno no domina. Entonces, antes de pensar en emprender, digamos que hay personas que nacen para emprender, otras no tanto. Hay algunos que han sido muy buenos empleados y es perfecto, pero entonces tal vez cuando viene este cuestionamiento y sobre todo con estas últimas generaciones que buscan llevar la vida de una manera un poco distinta, incluso tengo que decir de mi generación como ingeniera química en la Nacional de mis amigos, soy la única con un emprendimiento o con empresa. Realmente soy un poquito el bicho raro, pero esto es menos común hacia atrás. Ya si tienes 30, 35 años más jóvenes, uy, no, ya hay muchas más personas emprendiendo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cómo deseo que sea mi vida? Digamos que cuando está en tus manos y no en manos de lo que el trabajo defina para ti, también eso es chévere porque puedes ir, no siempre uno puede planear la vida, ¿no? Pero uno puede ir soñando los pasos a donde quiere llegar. ¿Cómo me gustaría que fuera mi día a día? Y algo que me cambió mucho es que cuando tenía trabajo de oficina y de planta de producción, a veces yo decía, quiero ver la luz. Y ya teniendo mi empresa, yo digo, bueno, son las 10 de la mañana, puedo de pronto hacer una vuelta acá, puedo salir un momentico a la naturaleza, al parque, o volver. O sea, digamos que el día a día sí me cambió mucho, porque incluso ser dueña de mi horario me permite hacer algunas actividades muy temprano en la mañana o ejercicio, cosas que no lograba hacer antes. ¿En qué me gustaría volverme experto? Digamos que ya 100% dedicada a Cosavia, mi tema es aprender profundamente en los temas de alimentación funcional y estar en las tendencias, conocer los estudios, hablar con las personas que sepan del tema, porque además es un tema que me apasiona. Y porque siento que a través de este tema estoy también cambiando el mundo, o sea, estoy también ofreciendo mi conocimiento técnico como ingeniera química que me facilita entender lo que pasa desde la alimentación funcional. Esa es la pregunta de qué cambio me gustaría ver en el mundo. A mí me gustaría personalmente que muchas personas supieran cómo pueden dejar de depender tanto de las medicinas y de los farmacéuticos y pueden empezar su proceso de sanación a través de alimentarse bien. Entre otras cosas, no es lo único. Hay muchas cosas detrás entre las emociones, el estrés, el ejercicio, pero ese es un pilar bien importante. Y la pregunta que me gustaría estar haciendo en unos años. Entonces, digamos, ustedes que están viendo esta presentación, pregúntense, ¿cómo quieren estar en 2 años o en 10 años? ¿Quieren estar haciendo lo que están haciendo ahora o al final de su vida? Yo cuestiono un poco el tema del final de la vida laboral porque digamos que veo que se trabajó toda una vida para llegar al punto de me voy a pensionar. Y creo que decir pensionarse y decir a alguien pensionado es mandarle un mensaje súper inconsciente de ya no eres funcional para esta sociedad, mira, ya no nos sirves, gracias. Y eso es complicado porque, digamos, yo veo que mi mami se acaba de pensionar y tiene muchos amigos que inmediatamente se pensionan, se enferman muy feo, porque es que ese mensaje inconsciente de trabajé para llegar a este punto y luego no sirvo, cuando el promedio de vida puede estar entre los 75 y los 80 años, sales más o menos a los 60, 65 años pensionado, o sea que te quedan más o menos unos 25 años más, y digamos que qué rico hacer cosas que te gusten, pero cuando has sido empleado y te pensionas a los 60, 65, es muy probable que no encuentres ese gusto tan fácil porque no lo cultivaste desde antes. Entonces en este momento también les hago la invitación de, si no has llegado a esta edad, empieza a cultivar eso que te gusta para que cuando llegue ese momento sigas trabajando y sigas haciendo lo que te gusta al ritmo que te lo puedas permitir. Aquí una frase de una revista llamada Mike Revested de Nueva York. Cuando un emprendedor tiene claro que emprender es un medio para cumplir sus deseos, tiene menos probabilidades de renunciar a mitad del camino. Solamente el 20% de las empresas que se registran en Colombia siguen vigentes 10 años después. Entonces el tema de la resistencia es bien importante. Y también les hago la invitación de liberarse de estas ideas. No tengo dinero. Uno puede empezar con el capital que ahorra en el trabajo como empleado, con el préstamos de la familia. No sugiero empezar con bancos, hablaré de eso más adelante. Pero uno va inyectando a medida que va teniendo. Entonces, de alguna manera, el dinero va saliendo. No tengo tiempo, pero uno, por ejemplo, con el tema del tiempo, si emprende con un socio, o en mi caso que fue con mi esposo, decidimos que uno
se quedaba con su trabajo y con su empleo fijo y el otro empezaba a emprender. De esa manera, alguien te está dedicando el tiempo y hay un soporte detrás para poderlo acompañar. No tengo contactos importantes. Seguramente si uno lo piensa mejor, sí, porque están los contactos de tus amigos, los familiares, los papás, incluso cuando tu empresa empieza a darse, o tu emprendimiento se empieza a dar a conocer, esos contactos llegan a ti, te van a buscar. He conocido muchas personas del medio que yo no me imaginaba conocer cuando nació Ecosavia y que les gusta esto y que han llegado a nosotros por el tipo de proyecto que tenemos. Soy mayor o muy joven. No, realmente ustedes saben que hay fundadores de Facebook absolutamente joven o personas que mayores de 60 años que ya tienen la experiencia y muy buenas ideas para poder emprender. Entonces, realmente el tema de la edad no viene siendo un problema porque las personas de su edad saben que quieren los de su edad. Yo no puedo pensar en un emprendimiento para personas mayores de 65 años, pero si alguien de 65 quiere emprender, estoy segura que va a llegar con una idea fabulosa porque está viviendo lo que necesita esa generación. Tengo familia que depende de mí. Y aquí con mayor razón hay que ir trabajando en un emprendimiento porque cuando dependes completamente del empleo y el empleo en algún momento llega a fallar, entonces hay que tener un plan B que normalmente es muy bueno que se esté trabajando paralelo al empleo. Y no tengo una buena idea, las ideas van llegando y ya vamos a tratar un poquito sobre eso porque todos tenemos necesidades así como yo la tuve con Ecosabio. Bueno, antes de pasar a hablar de las ideas, es bueno hablar un poco de los tipos de emprendimiento, porque hay formas de emprender en Colombia y también de formar empresa a medida que van creciendo. Las de innovación son las chéveres porque no son esas ideas disruptivas o estas cosas que se han hecho de una forma distinta y que llegan a crecer y a complementar y aportar a la sociedad de una manera chévere, distinta. El emprendimiento regular es un emprendimiento un poco más común, es como voy a abrir una tienda normal del barrio o, no sé, voy a dedicarme a transportar de la manera convencional de un lado para otro, ese es un emprendimiento regular. Y el modo franquicia es cuando a alguien le compras ya el modelo de negocio estandarizado y tú dices, no sé, estuvo de moda hace un tiempo cosechas, que no tiene ya muchos temas porque abrió demasiadas franquicias sin pensar en las zonas de cobertura. Y entonces te vendo esta empresa que funciona de esta manera, vende tanto, los jugos se hacen de esta manera, este es mi logo, te permite usarlo, ahí sale una franquicia y el emprendedor lo que tiene que hacer es administrar un negocio. Ahora, y aquí vuelvo y lo recalco, mantén aquello que te dé estabilidad económica hasta que tengas un resultado y un piloto de tu emprendimiento. Mayra en su capacitación nos decía, si tu emprendimiento en un mes vende más de 1 millón de pesos es porque tiene futuro. Tenemos que empezarlo a trabajar y a profundizar. Entonces, o si ya tienes una empresa y lo que más te vende es el producto X, pero tú quieres innovar al Y, no sueltes el X porque eso es lo que te da el soporte y la estabilidad económica hasta que la innovación se convierta en algo tangible. Entonces, ¿cómo nace un emprendimiento? Nace también mucho desde tus herramientas y cuáles son tus herramientas, tus habilidades personales. Tengo facilidad para, por ejemplo, Luz Farley, yo tengo facilidad para hablar en público, soy una persona extrovertida, me apasiona la alimentación saludable, además como soy ingeniera química, entonces la capacidad técnica se me facilita para poder explicar a un cliente fácilmente esto. Y eso es una habilidad que tengo. Pero la identidad también tiene que ver con dónde estudié, qué formación tuve, por qué universidades pasé. Y el networking es súper importante porque no solamente es con quién te relacionas, sino qué amigos tiene tu esposo y qué amigos tienen tus papás y dónde están los papás de tus hijos. O sea, esa red también es una herramienta. Esto que está aquí quisiera que le tomaran una foto si les interesa también trabajar el tema de cómo poder emprender. La idea es que en un cuadro coloquen 8 herramientas de ustedes. Entonces, primera herramienta, soy ingeniera química. Segunda, soy health coach. Tercera, me encanta hablar en público. 4, tengo, no sé, buena capacidad de hacer relaciones. Quinto, no sé, mis amigos tienen muchas personas conocidas en el medio. Entonces, uno coloca las habilidades alrededor en estos círculos blancos. Y esa habilidad, ¿qué problema puede solucionar? Es donde dice aquí problemas. Entonces, por ejemplo, ¿qué problema puede solucionar que yo soy ingeniera química y me guste la alimentación saludable? Puedo explicarle a mis clientes con facilidad técnica qué está pasando con ese alimento o con alguna situación en específico. O tengo la capacidad de hablarles sin sentir miedo y poderles comunicar esto que estamos haciendo, ¿sí? O qué otro problema se puede presentar.
Digamos que básicamente es ver qué soluciona eso que tú sabes hacer. Bueno, aquí voy a hacer como un pequeño, un pare como en esta presentación. A la izquierda una foto de mi familia y mis amigos en Lusana, nuestros primeros clientes, nuestros primeros inversionistas, las primeras personas que llevan nosotros. Aquí también varios amigos que aunque no están en esta foto, también fueron los primeros que nos hacían pedidos cuando empezamos los domicilios. Aquí a la derecha, digamos que haciendo esta presentación, no puedo dejar de hablar de mi papá. Mi papá era administrador de empresas, él formaba empresarios, digamos que en ese momento, hace más de 12, 15 años, era algo súper revolucionario, porque se llamaba FED, Escuela de Formación Empresarial, y él iba por Bogotá y por Colombia formando emprendedores. Entonces, para mí era como muy raro porque mi mamá siempre me dio la organización, la disciplina, la capacidad de análisis que me permitió entrar a la nacional, pero mi papá tenía esas habilidades blandas de hablar en público, de reírse con todo el mundo, de hacer amigos, súper amiguero, amigos para todo lado. Y él decía, hija, si usted quiere tener una empresa algún día, porque nunca me lo insinuó, tenga amigos. Entonces, mi papá muere antes de que de que nazca Cosaria, antes de que nazca Luzana. Y digamos que hoy cuando recuerdo y quiero hacer esta presentación, digo, es que yo tenía un papá formador de emprendedores con quien nunca me formé directamente en un salón de clases, pero de quien escuchaba lo que se vivía, de quien vivía sus habilidades blandas, y ustedes pueden tener lo mismo en casa. De pronto un familiar, un hermano, un papá que diga, uy, esta persona con estas habilidades se lleva bien con todo el mundo y qué facilidad la de mi papá y mi mamá para hablar con alguien, eso también lo tienes tú. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los temas de ideación. Y acá tenemos el famoso design thinking, el cual nos sirve para hacer un embudo y poder sacar las mejores ideas que al final puedes llevar a cabo como una empresa. Entonces, lo primero es pensar en encontrar el problema a resolver. Y el problema a resolver siempre es un dolor. ¿Qué le duele al cliente? ¿Qué necesidad tiene? A mí, mi necesidad era poder comer saludable. Conocí una emprendedora en la Universidad Nacional. Ella sufría de dermatitis atópica y su tema era, no se me pasa con nada lo que tengo en la piel. Me duele no verme bien al espejo porque tengo un brote en la piel todo el tiempo. ¿Y por qué le duele? Entonces uno también tiene que decir, no, pues le duele porque es su imagen, no se rasca todo el día, es doloroso, los corticoides, en mi caso dolía porque era mi esperanza de poder ayudar a sanar esto la endometriosis, la esperanza de poder tener una calidad de vida distinta a la que me habían pronosticado los médicos, por eso dolía. Eh, y luego eso, bueno, ¿cómo voy a solucionar eso que le duele al cliente o eso que me duele a mí o eso que le duele a mi mamá? Porque esos dolores que ustedes tengan o que tengan personas cercanas, esas necesidades, son esas ideas que se convierten luego en empresa. Entonces viene la ideación. Entonces hay muchas formas de idear como lluvia de ideas o sesiones creativas o solamente hablando con la persona. En el caso de Lina, ella lo que hizo fue investigar acerca de cómo mejorar la piel y en algún momento salió un producto, unas velas a base de aceite de karité que permiten, no solamente recuperan la dermatitis porque le ayuda a hidratarse, quitar la rasquiña, sino que de repente empezó a venderlas y le dio muy bien porque ella tiene un concepto técnico detrás y sabe que eso ayuda a muchas personas que tienen temas con la piel. Bueno, 4 es poner las ideas en el embudo para seleccionar las mejores. Digamos que uno, ¿cómo lo puede hacer? Hay varios métodos en Design Thinking. Una forma es anotarlas como en un papelito, en varios post-it, colocarlos en una pared, llamen unos amigos esa noche a su casa, tómense un vino, hablen un rato del problema y que les ayuden a seleccionar las mejores ideas. Ojalá amigos bien distintos, ojalá un diseñador, un ingeniero, un arquitecto, personas muy diferentes técnicos, o sea, en su formación, en su carácter, porque ahí van a llegar a una muy buena idea o una muy buena solución para ese dolor. Y el último punto es experimentar. Si es un producto, pues hagamos pilotajes, hagamos una maqueta. En el caso de un servicio, pues ensayemos presentaciones. En el caso de Cosarea, nosotros hacíamos domicilios. Y esos domicilios chiquiticos que hacíamos cada 15 días nos permitían entender qué buscaban los clientes, qué pensaban del servicio, qué pensaban de los precios. Y la verdad es que no perdíamos, no ganábamos, pero no perdíamos. Y de eso se constituye el menor riesgo en este momento. Ahora, también hay que pensar el tema de pensar fuera de la caja o el outside the box.
tenemos que evaluar la idea también, esa idea ganadora que ustedes se encuentren con sus amigos, con su familia, hablando con alguien, con un experto, hay que evaluarla. Tienes un producto con un empaque diferente, eso es un diferencial. Es un producto que no existe. Por ejemplo, los mercados saludables, de verdad saludables, yo les digo de verdad saludables aquí en Bogotá, creo que existen dos, Ecosavia y tal vez uno más, tal vez dos más. Pero el resto, los que uno ve de grandes nombres por todo lado, con un montón de inversión, es lo que llamamos un mercado híbrido, que te pueden vender chocolatinas con aspartame de sulfame al lado que te pueden vender una granola orgánica, entonces realmente el concepto y el para qué se pierde. El servicio al cliente que no existe, y eso en este momento es súper relevante, entonces este es un producto que tiene un servicio al cliente diferencial, eh, cómo tratamos a los clientes que llegan a Consavia, hay forma de asesorarlos, todo lo que les gusta es que no llegan a un sitio frío como un supermercado de compra, pasa por la caja y gracias, sino que sabemos sus nombres, sabemos algo de sus vidas, sabemos qué les gusta, hablamos con ellos de las necesidades que tengan, ese es un servicio al cliente diferencial. Una expansión olvidada, que es otro punto, es, ¿no será que eso que yo me estoy imaginando nunca se ha visto en este pueblo? En Ibagué, estaba escuchando unos emprendedores que tenían 5 restaurantes ya en Ibagué, no tienen más de 27 años. Y es que ellos comían japonesa y china, no había. Y sacaron los platos, investigaron en Bogotá, montaron y les ha ido muy bien porque realmente era un mercado olvidado. El mercado de comida internacional muy fuerte está en las ciudades grandes, sino en las ciudades intermedias en Colombia. Y la última pregunta que les daría es, ¿sientes pasión por tu idea? ¿Esto de verdad te llena el corazón? Eso es una carrera, es una maratón, o sea, van a haber días difíciles, días donde quieres levantarte y no hacer nada, días donde dices, no quiero saber más del tema, pero bueno, no, es que esto me gusta, esto me permite construirme como persona, entonces el tema de la pasión es muy importante. Este es el tema de por qué emprender y sigo con el tema de la pasión. En Ecosavia, cuando hablo con los proveedores y estamos viendo si es una persona y un producto adecuado para entrar a la tienda, la pregunta que yo les hago siempre es, ¿y por qué desarrollaste ese producto? ¿Por qué emprendiste? Eso me permite saber, uno, si es una persona con la que puedo tener una relación comercial a mediano y largo plazo, porque no va a abandonar el emprendimiento. Y dos, si lo está haciendo de verdad como a conciencia, como me está diciendo. Es que los ingredientes, el origen, porque no es lo mismo que alguien te diga, vendo esto porque quiero hacer una empresa grande y tener libertad financiera, que la verdad muy poco se lo he escuchado a nuestros emprendedores, a alguien que me dice, mi hija tenía un tema de salud y por eso decidí cultivar orgánico. Y nos vinimos a Bogotá, encontré que a través de la comida ella se fue sanando y como también ellos cultivaban, entonces por eso vendo. Ellos son uno de nuestros proveedores de vegetales. Lo hicieron para sanar a su hija. Eh, también tenemos Doña Flor, es la que nos vende unas arepas de maíz deliciosas que vienen de Villa de Leyva, y es que aprendió a hacer las arepas como su mamá y como su familia y hacer las arepas para ella. Es un momento de integración con su familia. Entonces yo hago las arepas porque me recuerda a mis ancestros y me conecta con mi familia. Entonces eso para mí es absolutamente válido. Tenemos un proveedor de pan de masa madre que los papás de él tuvieron diabetes y él empezó a investigar qué hacer para que ellos pudieran comer rico y que no les hiciera daño, que no tuvieran pico de insulina. Y tiene un pan de masa madre absolutamente delicioso y muy bien hecho. Entonces, yo les sugeriría también cuando conozcan un emprendimiento y ven a alguien, pregúntenle por qué lo hacen. Tengo un ejemplo de hace poco, estaba conociendo unos papás de un amiguito del colegio de mi hijo y ellos me decían, ellos eran economistas, tenemos una formación dura, no es una formación blanda. Y me dicen, y cuando quedamos embarazados nuestro primer hijo, dijimos, no, vamos a hacer en la vida lo que nos gusta. Él se decidió, empezó a estudiar para ser DJ de música electrónica y ella le gustaba la costura, entonces desarrolló en algún momento una marca, actualmente está vigente, es una marca de chompas para la lluvia, que es de altísimo reconocimiento, que son, digamos que no es que sean baratas, son de alto costo y coste divino, y decidieron, claro, la economía les permite soportar la empresa en algunos conceptos, pero se dieron cuenta que el arte era lo suyo y decidieron hacerlo en algún momento de su vida, ya siendo, no sé, mayores de 30 años.
Entonces, qué rico encontrar esa pasión. Es muy importante buscarla. Luego de tener una idea, vamos a pasar a hablar de la oportunidad de mercado, porque hay ideas muy buenas que solamente le pueden interesar a muy pocas personas. Voy a colocar un ejemplo. No sé, es que quiero inventarme algo para mi perro, para que le tenga que ladra mucho en la calle, entonces le voy a colocar algo en la boca para que solamente lo deje abrir la boca para que coma, pero no cuando ladre, en fin, y puede ser muy costoso, pero es que es buenísimo. Pero entonces, ¿cuántas personas en Bogotá tienen perros de ese tipo y estarán dispuestos a pagar por eso? Entonces es ahí donde uno tiene que ver qué mercado tiene. Entonces hay que investigar primero quién hace algo similar a lo que uno hace, precios de esos productos, rentabilidad de ese tipo de productos, hay que tratar de calcularlos así sea como con una especie de piloto y saber más o menos cuánto puede costar hacer ese producto, ese servicio, esa empresa. Y el número de personas a la que le quieres llegar. Entonces, y es muy importante clarificarlos. Quiero hombres y mujeres entre tal edad, más o menos tal estrato, que tengan hijos, mascota. Y después de que tú ves eso, por ejemplo, esta es una imagen de los hombres y las mujeres en Bogotá. Abajo está de los 0 a los 4 años hasta los 99. Entonces, ver qué interés puede haber dependiendo de lo que tú quieras vender. Y esta es la torta. Entonces, si yo quiero solamente las mujeres entre 25 y 45, aquí está el pedacito de la torta, y ahí me quiero ganar el 5% con mi producto de, no sé, las velas hidratantes de aceite de karité, que seguramente pueden ser más para mujeres que para hombres en cierta edad, ¿cuántas pueden llegar a ser? Y hay que calcular esas personas con mucha realidad y a cómo lo vendo para poder saber cuánto puede ganar en un año. Digamos que aquí es como un abrebocas, pero al cliente hay que ponerle nombre, hay que saber qué le gusta, dónde trabaja, o sea, hay que buscar identificar el tipo de cliente que tú tienes. Por ejemplo, el de Cosavia, hemos encontrado con el tiempo, cuando creamos la empresa y la estamos colocando en el Canva, yo me imaginaba personas solamente que les gustaba la alimentación saludable y que querían comer orgánico y ya. Pero luego me di cuenta que empezaron a llegar muchas personas también vegetarianas, que vegetariano necesariamente saludable, pero no en el campo como yo me lo estaba imaginando, porque entonces también me estaban pidiendo leche de almendras, me estaban pidiendo, por ejemplo, varios productos a base de granos que no desde el comienzo no los había contemplado. Luego llegan las personas absolutamente intolerantes al gluten, entonces hay que tener muchos productos libres de gluten y empieza uno como a entender, a comprender este mercado, estas edades y es súper interesante que siempre, siempre estés conociendo muy bien a tu cliente. Ahora, por aquí va a pasar muy rápido, pero esto hay que dominarlo en algún momento y hay que diferenciar entre costos y gastos, porque hay que ser eficientes. El costo es toda salida de dinero que se incurre al producir, o sea, para producir o tener este producto o servicio. Literalmente es que si tengo mi crema de karité, es el karité, el envase y la mano de obra de la persona y tal vez lo que costó la luz y el agua del sitio y el tiempo que duraban haciendo. Eso es el. Y el gasto no tiene que ver directamente con el producto o servicio, sino son aquellas salidas de dinero que se destinan a la comercialización, a la distribución, a la venta y sobre todo los temas administrativos. Entonces, ojo porque muchas veces el área administrativa es un área que trabaja un poco más, yo digo, es un área en silencio porque cuando hace las cosas muy bien, no pasa nada, no se nota. Pero si hace las cosas mal, es un problema para la empresa. Entonces tenemos que cuidar ambas áreas y ser muy eficiente en ambos puntos. Y bueno, y tenemos que hablar ya para una empresa de qué activos se necesita para poder arrancar la empresa. Entonces hay que costear este producto, hay que tener en cuenta en qué gastos necesito para empezar y qué activos se requieren. Un consejo sobre todo en los gastos, eh, paguen el personal, si ustedes están solos, arranquen con ustedes, si pueden tener a alguien, traten de pagar la mejor persona que pueda pagar su presupuesto. O sea, no arranquen pagando un gerente de ventas, experto en marketing. Pueden tener una persona recién graduada que maneje redes sociales y tenga muy buenas ideas y poco a poco van creciéndola o van pagando lo que se permita. Pero no hay que empezar con sueldos muy altos porque ustedes pueden quedar con un problema de pérdida de flujo de caja altísimo y no tener los aportes que se requieren. Y acá también es otro punto a tener en cuenta. El emprendedor no es lo mismo que el administrador.
El emprendedor está construyendo una empresa y un estilo de vida y el futuro de su familia y sus hijos, por lo tanto la va a dar toda. Y mientras que emprende y tiene un montón de momentos así de riesgo y de incertidumbre, siempre va a estar ahí. Normalmente el administrador llega cuando algo ya está un poco más estable, porque él va detrás de administrar algo que ya está hecho y detrás de un sueldo fijo. Entonces, al momento de colocar administrador, revisen muy bien el perfil que requieren y revisen incluso de entrada si requieren hacerlo. Traten de hacerlo en el momento en que definitivamente digan, ya no podemos más con la administración de nuestra empresa. Bueno, este punto es como el más difícil siempre. ¿Qué precio le coloco a mi producto, a mi servicio o al emprendimiento? En el caso de Cosaya, ¿qué rentabilidad manejo sobre los productos? Entonces uno tiene que tener en cuenta 3 puntos. El primero son las finanzas y es ya cómo conocen sus costos y sus gastos, cuál es el punto mínimo para cubrir costos y gastos completos. Ese es el punto mínimo de su precio. 2, ¿qué nos dice el marketing? ¿Cuál es el valor que percibe el cliente? Y esto es súper importante porque ustedes en una empresa tienen que agregar valor. Si van a cobrar más que la competencia es porque el cliente percibe un valor agregado. Y el valor es realmente lo que le da el precio, digamos que el nivel de precio más importante lo da el valor. Me acuerdo mucho que en la clase, en una de las clases que tuve en el externado, tuve un profesor que decía, la Universidad de los Andes no cobra lo que cobra por semestre porque eso valga cubrir sus costos y sus gastos. Es porque el mercado pide y el mercado y el valor que ellos agregan por su networking, por sus redes, por su reconocimiento, pone ese valor. Entonces, es tú que estás agregando para que haya un valor reconocido por el cliente. Y el tercer punto es el operativo, y es ya más un tema como de línea de producción, qué tan eficiente eres en toda la cadena, tanto en un restaurante como en una producción, incluso también en un supermercado. Bueno, toda la línea, qué tan eficiente es. Cada persona se dedica a su tema, tenemos un ahorro en tiempos, tenemos que hacer análisis de picos y de colas. Ese tipo de temas para la eficiencia ayuda mucho a que el precio también pueda mejorar. Hay un caso, por ejemplo, aunque Sara es carísimo en Colombia, en Europa, ustedes saben que es económico, pero Sara puede vender moda a un precio económico porque su línea de producción es muy eficiente y sus dueños van detrás de ser muy eficientes en la forma de producir ropa. Entonces, ese es un punto que toca, a que también hay que ponerle atención cuando ya estén operando. Ahora, ¿qué es bueno conocer? El margen bruto, aquí hay una fórmula, si quieren tomar la foto, está en todos lados también. El precio menos el costo variable. El costo variable es aquel que varía de acuerdo a la cantidad de producto que tú saques, no sé, materias primas, empaques, mano de obra. No incluye cosas fijas como el arriendo o los servicios públicos. Esa resta evidente el precio, porque es importante conocer el margen bruto. En este momento lo que recomiendan es no tengas una empresa que no te rente menos del 30%. De ahí para adelante todo es ganancia. Y si tú conoces tu margen y sabes que tu rentabilidad es 50, 60, 70 y hay una promoción, una feria, tú sabes qué descuento dar para no obtener pérdida. Entonces, el margen bruto siempre es muy importante conocerlo. Y las ventas, bueno, las ventas potenciales, o sea, lo que ustedes estimaron, la oportunidad que es su pedazo de la torta, por el precio que ya estimaron, son los ingresos mensuales. Y ya con eso ustedes pueden tener un cálculo un poquito más aterrizado de si este emprendimiento les va a dar o mínimo va a estar cubriendo los gastos o va a arrancar en pérdida como muchos. Bueno, ahora, con esta información ya es el momento de hacer tu cambio. Entonces, este es un, digamos que es un libro que sacó Alexander Osterwalder, donde después de con muchos investigadores decir cómo simplificamos una empresa, lo diseñan como en este lienzo, que es buenísimo, me encanta hacer los canvas no solamente para las empresas que tengo, sino para las otras donde puedo trabajar también como para acompañando con ideas, porque es que es donde uno encuentra qué es lo más importante en la empresa. Entonces, uno arranca por el centro, que es la propuesta de valor. La propuesta de valor es, ¿qué es eso que me va a diferenciar de los demás? ¿Por qué los clientes me van a escoger a mí? Yo creo en este momento que la propuesta de valor de Ecosavia es que realizamos un estricto filtro técnico y entonces generamos confianza. Son productos de calidad que generan confianza y un cliente puede llegar y decir, no, aquí no encuentro edulcorantes, no encuentro conservantes, entonces hay una confianza porque detrás hay un soporte técnico. Otro punto importante del Canva es la relación con el cliente.
¿Cómo va a ser? A través de WhatsApp, solo a domicilios, lo vamos a entender personalmente. En Ecosaya pasa algo que no es la moda. En este momento todo es virtual, la página web y por WhatsApp. Nuestra página no está funcionando muy bien porque los clientes, la experiencia de estar en la tienda es bien distinta, porque es que la experiencia de tienda es el canasto de Boyacá, donde tú coges los vegetales, donde los seleccionas, donde preguntas, donde haces redes con la gente que va, es bien distinta y realmente nos hemos dado cuenta que nuestro foco es la relación y la experiencia de cliente personalizada. El segmento de clientes, como les conté, tener claro las edades, el estrato, la ciudad, que buscan, estudian, no estudian, tienen hijos, tienen perro, es muy importante segmentar. Bueno, las actividades claves. Por ejemplo, en nuestro caso, para Cosavia, una actividad clave es el abastecimiento. Nosotros vendemos vegetales orgánicos, tenemos que tener varios productores que tenemos que visitar, conocer cómo producen, que si llovió mucho, se dañaron las espinacas, no hay, que si está haciendo sol, se quemaron las espinacas, tampoco hay. Entonces, ese tema de abastecer y tener varios proveedores y tener buena relación con ellos es una actividad clave. La red de asociados. Entonces, nos hemos dado cuenta que tus principales asociados son tus clientes, pero también siguen los proveedores, pero también siguen tus amigos y ahí hay que empezar también a cultivar buenas relaciones. Los recursos claves, por ejemplo, en el caso del restaurante, pues tenemos que tener un recurso, es un sitio fijo, las mesas, la cocina, eso es clave para dar la experiencia porque también Usana es una experiencia en sitio, aunque ya nos llevan mucho a domicilio, porque en el norte se mueven un poco más los domicilios. Después de que conoces el sitio y vives la experiencia, es más fácil que pidas un domicilio posteriormente. Abajo, la estructura de costos. Solo Farley, no te escuchamos más, quedaste congelada. Parece que se desconectó. Bueno, qué pena, tenemos problemas técnicos. Daniela, ¿será que está por ahí? O Marcelo, para que por favor pudiéramos conectar a Rafael y responder algunas preguntas que tenemos aquí de algunos participantes, por favor. Sí, aquí estoy, Marta. ¿Rafael está disponible? Sí, Rafael está, pero está en los participantes, pero él no se desconectó, entonces es necesario que lo habiliten. Sería con Daniela para que habilite a Sí, Rafael y pueda responder las preguntas. Daniela no me contesta. Ah, Ya está listo. Rafael. Tenemos a Listo, ahí está Rafael. Rafael. Qué bien. Bueno, Listo, entonces Bueno, Marta. aquí estamos de nuevo. El asunto al parecer es que la plataforma se cansa. Entonces, como que lleva 40 minutos con una sola persona, dice, nada, ya estuvo bien, pasemos a otra persona. aunque aquí hay una pregunta que era como para Luz Farley, que ya hablaba de las franquicias, pero no sé si Rafael de pronto nos puedas contestar. ¿Tú recomiendas ¿Y que uno cuál es la pueda pregunta en iniciar? particular? ¿Tú recomiendas que uno pueda iniciar con una franquicia y es ventajoso o qué desventajas puede tener? Pero la pregunta es, de hecho, yo Como volvería a la pregunta respecto para, a iniciar, ¿sí? para aprender, Porque sí. cuando uno dice iniciar, estaría pensando en hacer otra cosa después. No, digamos, Entonces, como empezar entonces, un emprendimiento. Ujú. entonces, ¿cuál es la cuestión? Una franquicia.
te vende varias cosas, que de hecho te las da y te entrena y todo lo demás. Entonces te da unos manuales y un entrenamiento, por ejemplo, para la operación, muy especialmente para el uso de la marca. Tienes que apegarte exactamente a todo lo que dicen los manuales, operación, marca, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué ganas en contraprestación? Es un negocio reconocido, entonces no tienes que gastar dinero en publicidad ni nada más, porque de hecho hay unos valores de comisión que se utilizan para eso. Entonces, básicamente te dedicas a administrar el local o el negocio particular, exclusivamente eso, y te desentiendes de tener que innovar, porque la cadena innova por ti, de tener que buscar proveedores y todo lo demás, porque de hecho están validados y tienes que usar los que dice la franquicia, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues tiene un canon de entrada, que no es precisamente barato, dependiendo de la franquicia. Si es una franquicia reconocida, te cobra un canon de entrada alto más el valor de la inversión. Y adicional a eso, tienes que cumplir con unos requisitos habilitantes para poder tener la franquicia. Entonces, creo que Corner es franquicia y como su nombre lo indica, tiene que estar el local en una esquina. No Sí. tienes eso, no cumples, ¿sí? Ah, ok. Que yo quisiera, no importa. O sea, cuando uno es franquiciado, uno firma y se obliga a cumplir con las condiciones que el franquiciante coloca. Y si en algún momento tú las incumples, el franquiciante tiene derecho a quitarte la franquicia. Entonces, es una buena opción en el sentido de que disminuyes mucho el riesgo de que el negocio está aprobado y de que puedes de cierta manera garantizar un ingreso, porque pues los valores de las franquicias están dados precisamente en este tipo de estudios de cuánto vende un local, cada Claro. cuánto lo vende, etcétera, etcétera. Entonces tienes un camino muy allanado. Pero en función de lo mismo, no Claro. tomas las decisiones Sí. eh, y digamos que tu operación es limitada. Entonces, si quieres un local nuevo, pagas una nueva franquicia. No es que yo ya pagué esta y tengo derecho a Claro. colocar 20 locales de McDonald's. Ah, No, olvídate. mm, La franquicia va por cada local, etcétera, ok, etcétera. Entonces, si tienes un buen franquiciante, es un gana-gana muy bueno, ya. eh, pero si no lo tienes, puede haber complicaciones. ¿Y cómo saber si es bueno o es malo? Toca pues averiguar mucho antes. Hay empresas especializadas en eso y el mercado es bastante grande. Ok. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál cree que es que aquí no me salen las preguntas completas, pero bueno, dice, ¿cuáles cree que son las principales razones para que las empresas familiares, bueno, no sé, no tengan éxito, me imagino? ¿Cuál es el inconveniente de esas empresas familiares? Dice Julio César Fuentes. De hecho, generalmente tienen éxito, pero no es un éxito a lo largo del tiempo. Quiere decir, tiene éxito, digamos, la primera generación o las dos primeras, pero en algún momento se rompe. Mm, Entonces, el problema se vuelve cultural, el problema se vuelve, que es complejo cuando es familiar, se vuelve de intereses. mm, Entonces, ¿quién va a ser el nuevo presidente de la compañía? ¿Quién va a hacer tal cosa? claro. Y la cuestión es que hay que generar una cultura empresarial dentro de la familia. Y eso no es sencillo. Mm, Y lo que sucede es que culturalmente, lo que muchas veces sucede es que alguien crea la empresa, que en su momento después se convertirá en el abuelo o en la abuela. Entonces está el padre fundador o madre fundadora que crea eso, ¿cierto? Y lo hace crecer con todo su esfuerzo y todo lo demás. Y tiene al lado, digamos, al hijo que va aprendiendo y él, digamos, como que aprende el negocio un poco, pero al nieto ya no tiene esa misma escuela. mm, Entonces, si no se le genera esa misma escuela al nieto, pues el nieto le va a parecer mucho trabajo, ¿eso para qué? Es mejor negocio vender. claro, Entonces, hay diferentes situaciones a lo largo del tiempo que hacen que una empresa familiar sea difícil de mantener, sobre todo con sucesiones y sobre todo a veces porque se genera agotamiento. Entonces, la familia se vuelve la empresa y pues tampoco se puede. claro. Entonces, hay que mantener claros los espacios de aquí hablamos de tal tema y aquí no, estas cosas las hacemos de tal manera, Claro. usted es mi familia, hijo mío, sangre de mi sangre, pero esto no lo puedo hacer y si no le gusta no es mi problema.
cosas de este tipo. Y ese es donde se generan cuestiones porque se pasa del ámbito profesional al ámbito personal e Ajá, incluso familiar muy sí, fácilmente. ok, Entonces ahí es donde está la complicación. ¿Cómo se cura? Con mucha educación, tanto porque esa es la otra. Educación no solamente en el sentido, digamos, de generar el conocimiento y todo lo demás, porque también da la cuestión. Tengo, no sé, una empresa de alfombras y el sucesor pues quiere ser artista. A veces dice, bueno, yo lo podría hacer y hago mi arte, pero a veces dice, ni por nada del mundo esa va a ser mi vida y no lo quiero hacer, entonces no hay ah, sí, vocación. ¿Sí? claro, Entonces, hay muchas situaciones. A veces se opta por tener un administrador que pues la junta directiva es la familia, pero pues el gerente es un tercero que obviamente estará calificado y todo lo demás. Y sucede, digamos, en muchas ocasiones para evitarse esos líos. Entonces, una manera puede ser que la familia sea la junta directiva, mantengan el control sobre las decisiones, pero que en el día a día lo opere otro, ¿sí? O sea, eso no es para nosotros. Hay diferentes situaciones. Traté de ser amplio en ese sentido. claro. Dice, ¿cómo debemos prepararnos para crear empresa en Colombia y no fallar en el intento? Pues bueno, siempre está el contexto de que Colombia es muy difícil y para algunas cosas sí, para otras cosas no tanto. Entonces lo primero es quitarnos como ese lastre de encima. Y lo segundo, y que lo vi publicado de Freddy Vega, que de hecho fue estudiante de la Nacional también, el creador de Platzi. Entonces él hacía la reflexión de que hoy día crear una empresa de tamaño local requiere casi el mismo esfuerzo que una empresa de tamaño global. Lo que diferencia es cómo lo estás planeando y a qué quieres llegar. Entonces, la primera forma de evitarse uno el sesgo país es crear algo pensando no solamente en Colombia, créalo pensando de una manera global y de esa manera de entrada te evitas el sesgo. Pero, pues de todas maneras, obviamente estás en Colombia, habrán condiciones. Entonces hay que hacerse la vida amable, buscando maneras de apalancarse, buscando programas, buscando eh, de hecho, hay dinero de capital semilla, pues está Fondo Emprender. Ya cuando uno tiene emprendimiento, Bogotá apoya muchas cosas. De hecho, yo he tenido, lo doy, digamos, con fe propia, porque he recibido dinero para inversión, no cantidades gigantes, pero que te sirven más como emprendedor, para que la empresa salga adelante. Entonces, habrá convocatorias que de pronto te dan el software de contabilidad, entonces no lo ves como dinero, pero te ahorra muchas molestias. Entonces la cuestión también ahí es un poquito de actitud, de buscarlo y de estar ahí y no perder el impulso. Ok. Dice aquí Johan, ¿qué retos se presentaron al formar empresa que no esperabas al iniciar? Es decir, cuando tú iniciaste tu empresa, ¿qué retos te tocó afrontar que no lo esperabas? Pues de cierta manera yo tengo una ventaja, o dos, o tres, Sí, y es, uno, soy ingeniero industrial. sí. Entonces, por definición, en la carrera fui aprendiendo contabilidad, fui aprendiendo finanzas, fui aprendiendo muchas cosas. Entonces, no solamente no era nuevo, sino que lo hacía muy bien. El otro asunto es un asunto familiar. Entonces, en la familia siempre han habido negocios pequeños o grandes que prosperan o no, pero está la concepción de hacer negocio y la concepción de que yo desde muy joven aprendí a administrar el dinero. Entonces, pues tendremos tiempo para contar muchas anécdotas. Podríamos de pronto hacer un evento con algo y compartimos todos y aprendemos todos. Pero el Sí. asunto es ese, administrar el dinero. Entonces, muchas veces un problema cuando uno es emprendedor es que llegan unos flujos de caja a los cuales uno no está acostumbrado y no lo administra bien. Entonces, eso puede ser un reto. Yo he tenido retos, curiosamente, no por cuestiones que mucha gente, digamos, no lo tiene, como digo, yo sí lo tuve, pero retos que uno no se espera y es que la vida cambia y uno no sabe cuándo. Y Sí. esas situaciones te generan
unas situaciones, valga la redundancia, que no, ni siquiera no es que tú no estuvieras preparado, porque no a veces uno tiene la capacidad, Como la pero la pandemia, cuestión por es, ejemplo, una pero la cuestión de las cuestión es cámaras que que una están cosa es cuando uno, digamos, tiene el aviso, ¿sí? Una cosa es, esta persona no me pagó, tengo tanto en caja, tengo no sé qué, entonces estoy proyectando y preparo para que no me pase. Y una cosa es cuando te llega de repente, pues yo no tengo ese tipo de negocio, pero por ejemplo, se accidentó el carro y perdimos todo lo que había ahí. claro. Ese tipo de cosas son las que yo creo son más difíciles que, digamos, el tener una preparación o tener ciertas condiciones, porque de cierta manera el entorno emprendedor hoy día te colabora con muchas cosas. Entonces, uno dice, pues no sé de finanzas, válido, pero no quiere decir que no puedas aprender. Lo tienes y de hecho gratis. Entonces vas a la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio hay un montón de cosas gratis que puedes aprovechar incluso siendo emprendedor, ¿sí? Ujú. Y hay otro tipo de programas y están las universidades. Entonces, por ejemplo, la nacional, la cual somos egresados, ha mejorado mucho su oferta en este tipo de cosas. Entonces tiene unidad de emprendimiento, tiene a mentor, en cada facultad hay como una cuestión de emprendimiento también, tienes cursos libres, tienes una nube con cursos, tienes muchas cosas de lo que puedes aprovechar. Entonces es cuestión de identificarlo pronto y si una vez identificado el problema, pues tratar de solucionarlo. ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué podría uno suceder? Definitivamente si hay algo y es que son habilidades interpersonales. Eso sí tienes que tener. Y ahí te puedes dar contra el muro. Porque, de hecho, yo me quejo mucho en los programas de emprendimiento en general, que te hablan de mercadeo, te hablan de finanzas, te hablan un montón de cosas, pero jamás te enseñan a vender. Mm, Y además el problema no es vender el producto que uno tiene, que tiene sus particularidades y todo eso. Y con todo lo que esto trae por detrás, que es una capacidad, digamos, argumentativa, es no tener pena, es cuestión de saber escribir un correo, saber decir ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en el vender puede haber un escollo grande y en algunas habilidades blandas. El asunto de las habilidades blandas es que, desde mi humilde opinión, mucha gente le da demasiada importancia y entonces no se atreve, o hay gente que tiene la habilidad y se aprovecha digamos, de alguien que no la tiene tanto, cuando si somos precisos, primero, en la universidad también tiene los espacios para desarrollar habilidades blandas, hay grupos de teatro, hay grupos de narración, hay cantidad de cosas que puedes hacer para lograrlo. Y segundo, desde mi experiencia, es más difícil aprender termodinámica, formulación de algo, saber qué es saludable, saber qué no, mirar los aditivos y un montón de cosas, que ponerte a la tarea y mejorar tu redacción o conseguirte un coach o lo que sea y hablar de una mejor forma mm. o simple y llanamente buscar los espacios y empezar a desarrollar, porque eso también se aprende. Entonces, yo lo dejaría de esa forma, en el Gracias. sentido de que el problema no es cuál es el problema, sino identificarlo a tiempo para solucionarlo. Ujú. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. No sé si estará Patricia por ahí para que nos dé una publicidad. Ella la ingeniera Patricia Rodríguez, que es la presidenta de AICUN, de la Junta Directiva de AICUN. Entonces ella nos va a dar un mensaje. No sé si estará Daniela o Marcelo que nos colabore para que Patricia nos pueda comentar. Ay, mientras se conecta Patricia. Ahí está Luz Farley nuevamente, Marta. Sí, Pero no pero la ya escuchamos. aquí Ah, las espera. preguntas, pues Ya. ya las preguntas las contestó Rafael y nos quedan como 4 minutos. Entonces, y no sé si de pronto Daniela nos puede leer la pregunta del ingeniero Álvaro Herreras, que está cortada y yo no, solamente veo que le da las gracias a Luz Farley por la exposición, pero no veo la pregunta. La pregunta es si no
no está completa. Eh, Bueno, Martica, porque si me permites, sí, puedo claro, también, concluir. bueno, pido disculpas, hubo uno aquí una caída de Sí, internet, me di cuenta 10 minutos después, de dar sí. las gracias y terminar la presentación sola, Eso pensamos que estabas hablando pero sola. tengo también aquí el catálogo de emprendedores de la Universidad Ay, Nacional de sí. Ingenieros Químicos. Ujú. Entonces, si me permites compartirlo, si Daniela me da la opción. Listo, permítame. Mientras ella da la presentación, pues invitar a todos los participantes para que por favor se unan a ICUN, se inscriban. Próximamente tendremos una página web en donde colocaremos nuestros eventos, nuestras webinar, etcétera, todas nuestras actividades del resto del año, y pues para que se inscriban y puedan pertenecer a esta importante asociación que nos reúne especialmente pues a los ingenieros químicos de la Universidad Nacional. Entonces los esperamos ahí con su inscripción. Aquí está. Entonces, les voy a robar entonces 10 minutos, les voy a contar del catálogo y creo que me faltaron como unos consejos finales. Entonces, ahorita me devuelvo también ahí. Bueno, esto, ¿se ve la proyección, Martica? Sí, 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 se... sí se está viendo, sí, perfecto. Sí se ve. Está bien, listo. No estoy sola acá. Bueno, entonces, el año pasado creamos desde ICUNI la ayuda del Departamento de Ingeniería Química, digamos que en el marco de la celebración de los 75 años del departamento, un catálogo de emprendimientos ingenieros químicos de la Universidad Nacional que tenemos emprendimientos. Creamos este catálogo que les estoy mostrando a continuación. En este momento tenemos más de 70 emprendedores en diferentes áreas como el área agroquímica, alimentos, cosmético y farmacéutico, consultoría y temas de ambiental, perdón, y equipos. Entonces, digamos que la idea es que quiero presentárselas porque para nosotros fue un trabajo súper interesante encontrar que eran tantos ingenieros químicos emprendiendo. La idea es que estemos en el catálogo, es que también puedan conocerlos, que conozcan de sus productos, de sus empresas, de sus servicios, que también, pues digamos que los conozcamos, los contactemos y entre todos hagamos también una red para poder acompañar a todos nuestros ingenieros emprendedores, que esto realmente, pues nosotros somos aquí una pequeña muestra de cuántos emprendedores que debemos también tener desde la universidad. Entonces, digamos que quiero presentarles aquí ingeniería de especialidades, tenemos varios del lado de alimentos, bueno, creen que eso todavía sigue siendo químicos, bodegas La Huaca, Ramonas que también es cerveza, Canta Claro que también aquí es alimentos, bueno, en fin, digamos que los invitamos a conocerlos, a recorrerlos, le pueden escribir a Martica o pues digamos pueden dejar aquí un mensaje como con su WhatsApp o su correo electrónico y nosotros se los podemos compartir al final de la presentación. Eh, y la idea es que nos conozcan y también nos acompañemos. Y ya para cerrar la presentación, creo que me faltaron como unos consejos finales, voy a hacer aquí como muy rápida porque creo que me quedé en el Canva. Entonces, bueno, creo que al final, acá, consejos finales. Bueno, aquí va a ir un poquito como están arrancando, cuando uno tiene como un emprendimiento, está arrancando, ¿qué es lo mínimo con lo que uno puede arrancar y poder ser legal? Persona natural, arranquen como persona natural, obtengan el RUT y la Cámara de Comercio como persona natural. Hay un monto donde uno puede vender hasta un punto antes de pasar a ser responsable de IVA en caso de que aplique o en caso de que toque también empezar a hacer SAS o cualquier otro tipo de empresa. Manténganse hasta ahí porque desde ese momento que ustedes ya se registran como empresa, tienen que empezar a llevar contabilidad, pagar el contador y digamos que eso hay que mirarlo en sus costos, en sus gastos, realmente es un gasto. Traten de buscar asesores, paguen asesores para temas puntuales, porque si uno no puede tener contratado al contador mientras es persona natural, unas horas del asesor financiero, unas horas del abogado, unas horas de alguien de marketing, una persona muy experta que les acompañe, ojalá un amigo que les pueda donar las horas sería maravilloso, pero siempre a través de asesorías y por pocas horas uno puede lograr como buenos saltos. Tengan los mejores empleados que puedan pagar el presupuesto. Yo sueño con el gerente operativo administrativo de COSABIA, pero si en este momento puedo tener un auxiliar senior, es la mejor persona que puedo pagar y desde ahí podemos empezar. Y trabajen permanentemente en incrementar la red de amigos.
personas cercanas que puedan acompañarlos, porque tal vez el amigo de un amigo o alguna persona con la que sencillamente compartiste en tu emprendimiento puede terminar siendo tu inversionista, tu socio o puede llevarte a una expansión. Y en temas de sociedades, el consejo es busquen personas con talentos que tú no tengas. Si ustedes tienen una habilidad técnica muy fuerte y no hay una persona buena en ventas, que esa persona complemente esas habilidades que no habían en ese círculo de habilidades que hablamos en el comienzo. Ya para cerrar, pues estamos aquí para construir país, para inspirar a otros con nuestras acciones, que es lo que buscamos pues hoy con Rafael. Darle las gracias también por el tiempo. Estas son nuestras redes sociales para que nos conozcan. Somos @ecosavia.orgánica y arroba. Entonces, muchas gracias, Martina. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas y a los participantes. Espero que haya sido de provecho para todos y hayamos aprendido algo nuevo. Siempre aprendemos algo nuevo en los webinars. Y muchas gracias. Los espero con la inscripción y el pago de la inscripción para unirse a nuestro ICUN y pues que sigamos adelante. Marcelo, ¿quieres comentarnos algo? No, no sé si estará Patricia por ahí, nuestra No presidenta. apareció. Pues estaba en los Sí, participantes. por allá oigo la voz. Y ahí está. Patricia, Quiero agradecerles a todos, la verdad no sé por qué no podía, hasta que me dieron autorización, pero quiero tomar este espacio para felicitar al profe Marcelo, por favor, aplausos. sí, En el grupo de WhatsApp que tengo le han mandado 50.000 felicidades, profe. Me toca, vamos para ahí pasar. están, Julio César, todo el mundo lo está felicitando. Muchas gracias a todos. Muy orgullosos de haber sido alumnos suyos y también quiero decirle a la gente que por favor se inscriban a la asociación. Martica ya les dijo, el costo es muy poquito en realidad, son 15.000 pesos por un año, imagínense, eso no es nada. Y los beneficios que tenemos y que vamos a tener van a ser muy grandes. Entonces espero que todos se inscriban. Muchas gracias a los expositores, gracias profesor, Chica, por todo, estuvo muy bien. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo y a Luz Farley Con también. gusto, Muchas siempre a la gracias. orden. Sí, Rafa, gracias, Rafa. Y a Marcelo que siga celebrando y tenemos que celebrar. Es que celebrar en grande. Sí. Bueno, Toca un ROH positivo chiquito. Podemos celebrar en el restaurante de Luz Farley. Sí, Claro. Qué emotivo. Celebramos, claro. Este fin de semana vamos a celebrar con Ron. A todos los que lleguen les vamos a dar Ron Habana porque arrancó el mes del padre y hay que celebrarla con todo. Para el Día del Padre, ¿no? Bueno, y Sí. quedan dos. Hay una idea de un webinar que próximamente les confirmaremos sobre un hallazgo que hizo un ingeniero químico colombiano, reconocido mundialmente, colega nuestro, egresado nuestro, Francisco Trujillo Silvestre, que desarrolló en la Universidad de South Wales, en Australia, una técnica para hacer tinto a la jeringonza colombiana, para preparar tinto frío en 3 minutos. Eso ha generado a nivel mundial en la parte cafetera todo un movimiento interesante. Ya lo contacté y estamos en mora de coordinar con Marta para ya darle fecha. Él está listo y sería una nueva, un nuevo tema para el webinar y de repente alguien termina montando un emprendimiento de tinto frío. Súper bien. Anecdóticamente a un compañero nuestro le decíamos en la universidad tinto frío porque nos sentábamos a tomar tinto en la cafetería y se le olvidaba y al final se lo tomaba muy frío. Pero aquí la idea no, aquí la idea no es esa. Aquí la idea es industrializar la técnica del tinto frío que tiene un mercado inimaginable, según decía Pacho Trujillo, a nivel mundial. Es decir, eso bien interesante. Entonces, pues nuevamente en nombre del Consejo Profesional, gracias por darnos también la oportunidad de que a todos nuestros ingenieros químicos, no solamente a la nacional, podamos llegar. Y como siempre hemos dicho, no solamente tienen que ser ingenieros químicos, aquí tenemos el ejemplo de Rafael, una persona que conoce muy bien del tema, nos ha apoyado, nos ha ayudado mucho, lo conozco hace mucho tiempo
Y lo mismo Reúne, una asociación muy prestigiosa, y esperamos seguir contribuyendo desde AICUN y desde el Consejo a socializar este tipo de temas. Un abrazo y muchísimas gracias para todo. Gracias, sí, hasta Todos luego. cuídense. Que descansen. Gracias. Gracias, Rafael, por tu tiempo y a Luz Parley, muchísimas gracias. Con Gracias, gusto. chao. Un abrazo. Sí. Aquí dice, gracias por sus enseñanzas, muy inspiradoras.